Buenas noches, mi nombre es Janet Alarcón Villar, del código 4666905 del CEAT Sogamoso, de la Escuela de Ingeniería Ambiental, con la tutora Ángela Patricia Álvarez para la materia Manejo de Recursos Naturales y Energéticos del componente práctico de la visita que se realizó a Holcim. En el diagrama de flujo de proceso productivo tenemos el proceso de fabricación del cemento, el cual es la transformación de calizas y arcillas sometidas a altas temperaturas posteriormente molidas, que tienen como propiedad endurecerse al contacto con el agua. En la etapa de exploración, el ingresar los desechos al horno cementero para su disposición final, de tal forma que no se generen nuevos residuos, cenizas o emisiones. En la extracción o trituración tenemos dos fases. Tenemos que una vez que se extraen las materias primas como las calizas y arcillas de la cantera, se transforman a la planta y se trituran. En la parte de almacenado y dosificación, el material es almacenado para recibir minerales de hierro y caliza correctiva, que se dosifica dependiendo de qué tipo de cemento se necesita. En la prehomogenización, analizándose por un equipo de rayos gamma, luego se pasa a la molienda. En el molino de crudo se pulveriza el material, luego pasa al sitio de homogenización. La fabricación del clinker, que es el clinker, se forma tras calcinar caliza y arcilla a una temperatura que está entre 1350 y 1400 grados centígrados. El clinker es el producto del horno que se muele para fabricar el cemento Portland. El promedio de diámetro de las partículas de un cemento típico es aproximadamente de 15 micrómetros. El clinker se fabrica y la harina se transforma en este material. Luego se empaca en bolsas de 50 kilos y se pasan a una banda transportadora donde los operarios cargan sus respectivos camiones. En la comercialización y despachos, un conjunto de servicios de capacitación orientado a nuestros diversos grupos de clientes, que son constructores, maestros y comercializadores, se ha diseñado de acuerdo a sus características y necesidades. En el mapa de procesos tenemos que se encuentra la cantera y de ahí se desprenden dos ramas, digámoslo así. En la entrada de la caliza se encuentra el almacenamiento o humectación en una pila de 10.000 toneladas, que luego pasa al proceso de pulverizado, luego pasa al proceso de dosificación, luego al proceso del recipiente, luego pasa a un recipiente de almacenamiento. Luego en la parte del machacado está el premezclado, luego el pulverizado, el mezclado, la granulación y el secado. Para la fabricación del clinker, las cenizas del ecoprocesamiento de residuos. Luego en la entrada del carbón hay un horno rotativo que está a 1400 grados centígrados, que luego pasa a la parte de los aditivos, donde está el clinker, el yeso, la escoria y la puzolana. Luego pasa a la sección de pulverizado, luego almacenamiento, el envasado y luego bultos, o que pasa a ya lo que es la salida del cemento como tal. En la matriz de evaluación de impactos ambientales tenemos la matriz de cuantificación de impactos ambientales de la empresa. Tenemos el componente, el subcomponente, el impacto, adecuación del terreno, construcción y montaje de infraestructura y la construcción y adecuación de vías. Digamos que aquí en el componente tenemos el físico, el biótico y el socioeconómico. En el componente físico tenemos como subcomponente el edáfico, el geomorfológico, el agua, el atmosférico, el paisaje. Dentro del impacto se encuentra la alteración físico-química del suelo, la pérdida del suelo orgánico, la activación de procesos erosivos, la alteración de la topografía, desestabilización de taludes, alteración de procesos geodinámicos, cambios en la calidad físico-química del agua, alteración del drenaje superficial, aumento de sedimentos en cuerpos de agua, emisión de material particulado, emisión de gases, incremento de los niveles de ruido. En la parte de paisaje, cambios geomorfológicos y degradación visual. En la parte del componente biótico, como subcomponentes fauna y flora, tenemos la perturbación de la fauna y sus hábitats y la remoción y pérdida de cobertura vegetal. En el componente socioeconómico encontramos como impacto
la generación de expectativas, generación de empleo y conflictos sociales. La matriz de cuantificación de impactos ambientales en etapa de operación fase 1 también tenemos el componente, el subcomponente, el impacto también con sus componentes físico, bioto y socioeconómico, pero ya con otros valores. En la matriz de cuantificación de impactos ambientales de etapa de operación fase 2 también encontramos los componentes, subcomponentes e impactos, también con otros valores. Aquí encontramos un plano de AutoCAD, que es el de procesos con la información recopilada, que incluye el aporte técnico que se implementó dentro de la empresa o proyecto según se planteó. Se realizó una propuesta de mejoramiento u optimización de los procesos como energía solar, cambio de insumos en algún proceso, reutilización del agua, comercialización del RESPER, dentro de la empresa o proyecto que contribuya en el mejoramiento continuo. Se deben especificar dimensiones, costos y consumos. Como punto 1 tenemos instalar en todos los sitios de trabajo luminarias ahorradores de energía con sensores para hacer uso de ellos cuando sea necesario y mejorar las concesiones eléctricas. De esto nos pudimos dar cuenta en la visita que la empresa ha implementado 5 paneles solares en un trayecto que hay de la entrada de la empresa hacia uno de los hornos, y esto les ha hecho que la empresa haga bastante ahorro en cuanto a energía. En la parte 2 de la señalización y demarcación de seguridad es indispensable que haya buena señalización en todas las áreas de trabajo para evitar confusiones o accidentes laborales. Hay que tener presente que la señalización nunca elimina el riesgo, solamente lo resalta. Por lo tanto, nunca de seguridad efectiva o real. Desde emplearse como técnica complementaria de las medidas de control con buen criterio y sentido común para que pierda su efecto preventivo. La utilización incorrecta puede eliminar su eficiencia. Para que la señalización preventiva atienda a los objetivos propuestos y sea realmente efectiva, debe ser una señalización óptica donde se estimule la vista con colores y formas. Debe cumplir con una característica elemental entre las que se destacan atraer la atención de quien lo vea, dar a conocer el mensaje previsto con suficiente anterioridad, informar sobre la conducta a seguir, ser clara y de interpretación única, permitir a quien lo observe crear la necesidad de cumplir con lo indicado. Se debe realizar un plan de manejo ambiental donde quede plasmado todo lo que se realiza en la empresa en cuanto a cumplimiento de normatividad ambiental vigente y programas enfocados a protección de recursos, como plan de manejo de recurso hídrico y vertimientos, plan de manejo integral de residuos sólidos, programa de uso eficiente y ahorro de agua, programa de uso eficiente y ahorro de energía. Poner en práctica todas estas habilidades y destrezas que tienen los empresarios para dar cumplimiento con la mejora y la calidad del medio ambiente, teniendo en cuenta que es un compromiso y una responsabilidad tanto de las autoridades ambientales como empresarios, personas del común, y el único fin es proteger y salvaguardar el medio ambiente. Aprovechar las aguas lluvias para el proceso adaptando los bajantes de aguas lluvias o tanques o canecas que estas conduzcan mediante tuberías a llaves de paso al proceso. Implementación de un panel solar para utilizarlo en aquellos equipos que requieren de electricidad. De esta forma, pues también estaríamos bajando un poco los costos en cuanto a la empresa, la parte económica, y también estamos cuidando el medio ambiente. La estandarización, divulgación y socialización de los procesos deben estar visibles en cada una de las máquinas, las especificaciones de los procesos. De acuerdo a lo observado y lo que hemos aprendido, se puede plantear que a la empresa Holcim le falta un biodigestor para que el manejo de residuos orgánicos sea mucho más eficiente y con esto disminuir el impacto ambiental, que aunque sea bajo, igualmente se tiene que mitigar lo más posible. Dentro de la importancia que tiene un biodigestor en la empresa se pueden mencionar los siguientes: se evita la contaminación de las aguas, se evitan los malos olores, disminuye la proliferación de insectos y se podría aprovechar el gas que se da en el proceso. En cuanto a las referencias bibliográficas, también cabe destacar que se ha pedido en este informe digamos, fotografías, las fotografías y digamos que evidencias por medio de un video, pero en la empresa nos fue prohibido totalmente tomar fotos y hacer videos. Entonces,
Digamos que nuestro aprendizaje dentro de la empresa fue positivo, ya que pudimos conocer los hornos, el procesamiento, las materias primas, los insumos, bueno, todo lo que se requiere, y también pudimos interactuar con los ingenieros, el personal de allí de la empresa. Recibimos unas charlas, unas conferencias, y también estuvimos en las partes de los laboratorios de química de allí de la empresa, donde se analiza los materiales, donde se analiza el cemento, la calidad y todo esto. Y tuvimos la oportunidad de interactuar con los químicos de la empresa también. Esto fue muy positivo para nosotros, ya que esto enriqueció y aportó bastante, digamos, a nuestros conocimientos como futuros ingenieros. Y pues, digamos que fue muy positivo en general, desde la entrada hasta la salida de nuestra visita a esta empresa. Esta fue mi presentación. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias.